Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias nuevamente por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todo, Señor. Y perdónanos, Señor, porque de repente no preveemos algunas cosas, Señor, porque no tenemos en cuenta otras, Dios. Pero ayúdanos, Señor, en este tiempo a que todo salga bien, Dios. Que la transmisión, que la enseñanza, que tu palabra, Señor, pueda llegar, Señor, con facilidad a los corazones, a las mentes, Señor, de mis hermanos. Usa este tiempo, Señor, como siempre lo has hecho, y glorifícate en este día, Señor. Que nada ni nadie, Señor, trate, Señor, de obstruir, Señor, lo que tú quieres hacer, Dios. Gracias por todo, Padre Santo. Bendice, Señor, todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Ya, hermanos, vamos a comenzar. Entonces, estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 5. Capítulo 6 de Efesios, versículo 5. Y vamos a leer lo que dice, ¿ya? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Eso es lo que hoy día vamos a estudiar, hermanos. Versículos 5 al 9. La relación que debe haber dentro de un centro de labores o en el contexto que estamos viendo entre un amo y su señor, el jefe, el empleado. Y este versículo 5 comienza con la palabra siervos. Pero déjame decirte que realmente en el original no está la palabra siervos. Esta es una traducción que los que hicieron la Reina Valera lo pusieron. Y es muy probable que la razón por la que hayan puesto siervos era por el contexto en la época en la que vivían. ¿Qué tiene que ver esto? La palabra original para este inicio del versículo 5 es la palabra doulos. Doulos. Y la palabra doulos significa esclavo. Entonces la palabra que debería ir acá es esclavo o esclavos. Hay una probabilidad de que los que tradujeron esta Biblia no hayan puesto esclavos por la época en la que vivían, donde la esclavitud era mal vista, era horrible, era muy, muy mala. Mucha gente quizás estaba sufriendo por la esclavitud y poner esa palabra iba a generar de repente mucha controversia, y por eso es que trataron de poner una palabra un poco más suave. Pero en el original se refiere a esclavos literalmente. Esclavos. Entonces, en realidad lo que deberíamos leer es así, ¿no? Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 60, 62 o 63 después de Cristo. Y en esa época, la esclavitud era algo muy común, muy común. Para algunos era la forma de poder generar ingresos para su propia vida, para el sustento de su familia y para poder tener un techo. Era un sistema de labores, por así decirlo. Era muy común. Claro que también había esclavos que eran prácticamente explotados, eran maltratados, o sea, también había de eso. Pero era muy común que muchos hombres se hicieran esclavos de otras personas
por situaciones económicas, por necesidades económicas. Al no tener nada de sustento, lo único que les quedaba a alguno de ellos era decirle a su vecino o decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesito sustento. Y por lo tanto él se vendía por un tiempo determinado o se daba a sí mismo por un tiempo determinado para que pueda recibir sustento tanto para él como para todo su hogar. Pero desde el momento en que hacía eso, prácticamente él perdía todos sus derechos y se volvía esclavo de la persona a la cual él se entregó. Eso es una forma de cómo se hacían esclavos en esa época. Pero también habían esclavos que se volvían esclavos porque habían sido secuestrados o porque habían sido prisioneros de guerras o no sé, diferentes cosas, por cosas malas. De pronto había gente muy mala que vendía a esos esclavos a otras personas que tenían sus chacras, que tenían sus animales y que necesitaban personas que estén prácticamente las 24 horas del día ahí, en sus casas. Y ellos obtenían esclavos de esa forma, comprándolos, yendo a un lugar donde vendían esclavos de otros países, de otros lugares, prisioneros de guerra, y prácticamente así era la forma en cómo los esclavos existían en ese tiempo. Por un lado, había un lado bueno de algunas personas que sí lo hacían para sustento, y por otro lado había abuso, pues, ¿no? Esa era la situación, ese era el contexto en el que Pablo escribe este mandamiento, esta carta. Entonces, hay escritores que dicen, hermanos, que en esa época, la de Pablo, aproximadamente había 60 millones de personas que eran esclavas. 60 millones de esclavos. Y algunos creen que había más esclavos que personas libres. Había más esclavos que personas libres. Algunos creen que haber quitado la esclavitud en esa época por completo iba a mandar la economía al abismo, porque muchos negocios dependían prácticamente de la mano del esclavo, y quitarla literalmente, totalmente, completamente, iba a generar un caos. ¿Por qué? Porque todos, o la mayoría, o un gran porcentaje, eran esclavos. Y fue en ese contexto en el que Pablo escribe. Ahora, fue en ese tiempo también en que el Evangelio llegó a casi todo el mundo de esa época. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, en ese tiempo fue cuando se expandió en todos los lugares de esa época, en todos los lugares conocidos, en diferentes continentes, en diferentes países y todo eso. Llegó un momento en que inclusive las personas que escuchaban que llegaban misioneros o cristianos a un pueblo decían: ya llegaron los que están trastornando al mundo. Ese era el título que le daban a los cristianos que llegaban a una ciudad y comenzaron a predicar el Evangelio. Porque eso era lo que estaba pasando en esa época. El Evangelio estaba creciendo, el Evangelio estaba siendo recibido por personas. Y también las personas que estaban recibiendo, escuchando, creyendo en el Evangelio eran esclavos. También. Habían gentes libres, habían gentes importantes, habían judíos, habían gentiles que estaban recibiendo el mensaje. Personas padres de familia que están en sus hogares y todo eso. Pero también dentro de esa época, muchos esclavos también estaban entregando sus vidas a Jesucristo. Estaban creyendo en el mensaje de salvación, siendo esclavos. Y hay una gran probabilidad, estoy casi seguro, hermanos, que en esta iglesia de Efesios, de los Efesios, había definitivamente esclavos que asistían a las casas, a las congregaciones. Porque Pablo, por eso es que le da un espacio o le da
una sección de su libro para hablar específicamente de los esclavos y los amos. Había tanto esclavos como amos. Ambos estaban asistiendo a la misma iglesia, a la misma casa. Y tengan en cuenta el contexto. En esa época era muy común que alguien tuviera su esclavo. En esa época era muy común de que tú seas el esclavo de alguien. Y lamentablemente en ese tiempo había mucho maltrato, mucha presión, mucha injusticia hacia los esclavos. Y el Evangelio justamente tenía como propósito cambiar los corazones de todas las personas, tanto del amo como el del esclavo. Y ahora un esclavo, cuando escuchaba el Evangelio y le decían que ahora él era libre, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es algo que ellos recibieron. También ellos habrán aprendido de que su Señor de sus vidas es Jesucristo y que a Él deben rendir cuentas, que a Él le deben obedecer. Eso era el mensaje que ellos estaban recibiendo. Y es muy probable, hermanos, que recibiendo este mensaje real, verdadero, algunos esclavos estén malinterpretando esa verdad de la libertad que Jesús les ha dado a sus vidas, de esa verdad de que Jesús ahora es su Señor. Estaban llevándolo en el lado de que ya no tenían la obligación de obedecer a sus amos terrenales. Porque quizás en sus mentes estaba, mi Señor es Jesús, que era cierto. De repente en su mente estaba, la verdad ya me hizo libre, lo cual era cierto. Pero es interesante, hermanos, que el cristianismo no tenía como propósito cambiar el sistema social de esa época. No tenía como propósito eso. No te quitaba o no te liberaba de las responsabilidades que tú tenías frente a tus jefes o a tus amos. No. El cristianismo no ha venido en esa época ni ahora a cambiar el sistema socioeconómico. No ha venido a eso. Él ha venido a cambiar el corazón de las personas que pueden estar en ese sistema. Y por eso es que Pablo, en lugar de decirles, ya, son libres, Jesús ya los hizo libres, Jesús es su Señor, salgan de sus responsabilidades o son libres de estar bajo la obediencia de sus amos, en lugar de decirles eso, Pablo les dice, esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales. Imagínate eso, hermanos. Imagínate que tú seas un esclavo de esa época. Imagínate que nosotros, los 30 o 20 personas que somos de la iglesia, somos esclavos y escuchamos el mensaje de salvación que nos habla de libertad, que nos habla del señorío de Jesús y nos da gozo, nos da paz, nos da libertad, nos da salvación. Nosotros pensaríamos de que ya, por fin, somos libres. Y Pablo viene y nos dice, un momento, eres libre, pero todavía tienes responsabilidades mientras estás en la tierra. Y si tú eres esclavo, todavía debes obedecer a tu amo. Imagínate el rostro de los esclavos al escuchar de que todavía tenían la obligación de obedecer a sus amos. De repente estuvieron tristes. De repente, de lo gozosos que estaban, se entristecieron porque pensaron que iba a ser distinto. Pero como repito, hermanos, el cristianismo no vino a cambiar el sistema social en el que ellos vivían. Lo que el cristianismo vino es a cambiar los corazones. Y por medio de esos corazones, la esclavitud se iba a terminar. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hermanos, la Biblia condena la esclavitud
cuando se trata de maltrato, cuando se trata de abuso, cuando se trata de injusticia. Pero la Biblia en un sentido sí permite en esa época la esclavitud en el sentido de ayudar a alguien en su sustento, en darle una casa donde vivir, en darle alimento a su familia. La Biblia sí permitía. Dios dijo que cuando venga alguien que es de afuera, ¿ya? Puede ser tu esclavo, pero trátalo bien. Trátalo bien. Dios nunca estuvo a favor del maltrato. Nunca estuvo a favor de la opresión, de la presión sobre ellos. En un sentido, sí estaba permitido la esclavitud en el sentido de ser un medio de sustento para otra persona, pero no el otro sentido que han vivido las personas que son de color oscura, ¿no? O negritos, como los conocemos. Bueno, yo no soy negrito, yo soy canela, creo. Los que son morenos, ¿no? Ellos han pasado una injusticia y eso Dios aborrece, está en contra de la Biblia, eso de ahí. Pero hay una forma en la que sí podías tú ser de bendición hacia una persona que necesitaba algo. Entonces, como digo, el cristianismo no tiene como propósito, hermanos, deshacer el sistema social, porque realmente el problema no es ese. El problema de la sociedad, el problema del mundo no es el sistema, la política o cómo la dirigen. El problema es el corazón del hombre. El problema es el corazón del hombre. Y los esclavos necesitaban mantener sus responsabilidades siendo cristianos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les pide y les dice a ellos, los esclavos de esa época? Obedezcan. Esa es la palabra que les dice. Obedezcan a sus amos. Ustedes todavía tienen obligaciones mientras estén en este mundo. Y por eso deben obedecer a sus amos terrenales. Una forma de mostrar de que ustedes son hijos de Dios, que ustedes son creyentes, es mostrando su obediencia a sus amos. Esa es la forma en cómo tú puedes dar testimonio que eres ahora un esclavo libre, que obedeces a tu amo voluntariamente. Este tipo de obediencia que Pablo pide hacia sus esclavos es una obediencia por amor. Es una obediencia voluntaria. Es una obediencia gozosa inclusive. Es una obediencia total hacia sus amos terrenales. Y es interesante que Pablo diga a vuestros amos terrenales. Eso indica, hermanos, de que hay otro amo, pero que no es terrenal, que es Cristo, pero que mientras estén en este mundo van a tener personas a las cuales ustedes tienen que obedecer. Y ustedes como cristianos deben dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus corazones por medio de la obediencia. En esa época, hermanos, definitivamente había muchos esclavos que por injustamente haber llegado de repente a ser esclavos, hacían sus cosas a regañadientas, hacían sus cosas molestos, odiando a su jefe, odiando a su amo. Es muy probable porque lamentablemente ser esclavo no era algo que alguien hubiera querido nacer para hacer eso, pues, ¿no? Y quizás muchos de ellos estaban resentidos con su amo, muchos estaban quejándose constantemente de sus amos, pero Pablo dice, no, hermanos, ustedes todavía tienen responsabilidades, así que tienen que obedecer a vuestros amos terrenales. Y todavía Pablo añade diciendo, con temor y temblor. Y no es un temor hacia el amo, no es un temor hacia el jefe, es un temor hacia Dios. Esa es la forma en cómo tú tienes que obedecer, Pablo le dice, con temor y temblor. Y yo escuché un comentario, o leí un comentario, hermanos, donde dicen que a lo que se refiere cuando Pablo dice temor y temblor, se está refiriendo a que tengas cuidado de que tú hagas tu trabajo o que tú obedezcas
de una forma que solamente sea para complacer, satisfacer a tu amo. Que tengas cuidado de pasar esa línea, de que tu obediencia, tu servicio sea solamente con el propósito de satisfacer a tu amo. Ten temor de eso, de llegar a ese punto, de que tu servicio sea solamente por eso. Porque tu servicio debería ser con el deseo de reflejar lo que Dios ha hecho en tu corazón. Y como consecuencia de eso, tú obedeces. Pero ten temor de solamente hacer las cosas porque te tocan hacerlas. O sea, prácticamente lo que Dios buscaba en la vida de estos esclavos es que su servicio vaya más allá de lo que cualquier esclavo que no era creyente podía hacer. Tengan cuidado, háganlo con temor, tengan mucho cuidado, sean responsables con lo que hacen. Recuerden que su servicio, como dice a continuación, es como a Cristo, es como servir a Cristo, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Que tus amos vean de que tú estás sirviendo voluntariamente, estás sirviendo con sencillez, como si estuvieras sirviendo a Cristo. Y sabes qué, hermano, cuando yo veo este versículo, recuerdo la historia de José. Porque José, sin saber este mandamiento, prácticamente es lo que él hizo. Y quiero que vayamos a Génesis, capítulo 39, versículo 2 al 5. Génesis, capítulo 39, del 2 al 5. 39, 2, 5. ¿Ya? Génesis 39, 2, 5. Dice, mas Jehová estaba con José. Vamos a leerlo desde el 1, ¿eh? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar lo compró José. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Miren, hermanos, esta historia de José es interesante porque José llegó a ser esclavo de Potifar no porque él quiso. Todos conocemos la historia donde sus hermanos, por celos y envidia, vendieron a José a los ismaelitas. Los ismaelitas vendieron a José como esclavo a Potifar. Pero él, estando como esclavo en esa condición, la Biblia dice que Jehová estaba con José. ¿Sabes qué significa eso? Que José reflejaba que él era una persona distinta a todos los siervos que Potifar podía tener en ese momento. Él tenía algo especial. ¿Y sabes qué cosa era? Su servicio. Su servicio, su trabajo como esclavo era completamente distinto a cualquier esclavo que estaba en la casa de Potifar. ¿Y sabes cuál es la evidencia de eso? Cuando dice, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Su trabajo de
de José era tan distinto, tan eficaz, tan próspero, que el hogar y la economía de su amo estaba aumentando, estaba creciendo. ¿Y sabes qué cosa? Tú dirás, qué raro eso, ¿no? Pero ten en cuenta, hermanos, que José tenía todas las razones para que se haya quejado y haya vivido su esclavitud con remordimiento, con amargura, con lloros, porque él llegó siendo muy joven ahí y llegó en una situación muy mala de parte de sus hermanos. O sea, él tenía todas las excusas como para decir, ¿cómo voy a estar contento siendo esclavo? ¿Cómo me pides que yo haga un buen trabajo acá en esta casa si yo no debería estar aquí? Si yo no debería ser esclavo. Si es injusto que yo esté aquí. Él tenía todas las razones para vivir su esclavitud siendo un amargado, siendo un mal trabajador. Pero mira lo que hizo José. Llegó a una casa de una persona que ni conocía y encima ni siquiera era cristiano, porque no creía en el Dios de José, sino era un pagano, pero sin embargo su servicio de José era distinto. ¿Y sabes por qué era? Porque él cuando servía estaba viendo que estaba sirviendo a su Dios. Su servicio era excelente, porque en su mente como esclavo era, estoy sirviendo a Dios. Y la consecuencia de eso fue de que todo lo que hacía prosperaba. Y esto es prácticamente lo que Pablo le está diciendo a los esclavos de esa época. Ustedes tienen que ser obedientes, tienen que hacer lo que sus amos le piden. Ustedes reciben una orden y obedézcanla. Háganlo con buen corazón, con sencillez de corazón, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque a través de eso van a poder glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabes qué cosa? Si un esclavo obedecía con buen corazón a sus amos en su tarea que le correspondía, lo más probable es que el hogar donde él vivía, el esclavo, iba a prosperar. ¿Y sabes qué cosa, hermano? Esto es lo que todos nosotros deberíamos apuntar. ¿En qué sentido? Nosotros ya no somos esclavos, ya. Es más, ahorita hay leyes que impiden o ya está prohibido que haya esclavos, y lo cual está bien. Pero ahora nosotros tenemos jefes, los que trabajamos en una empresa, los que trabajamos en un taller, los que trabajamos en donde sea. Tenemos a alguien encima de nosotros. ¿Y sabes qué cosa? El mismo llamado que Pablo hizo a los esclavos es lo que nos pide a nosotros. Ustedes, empleados, obedezcan a sus jefes. ¿Y sabes qué cosa? Tu obediencia debe ser tan excelente que el lugar donde tú estás trabajando, por medio de ti, por tu obediencia, porque eres hijo de Dios, debería progresar. Así debería ser. Trabajo donde hay un cristiano, trabajo donde hay un empleado cristiano, debería ser un trabajo que prospere. Porque el cristiano que está ahí está haciendo un trabajo excelente. Como digo, hoy no somos esclavos, pero tenemos jefes. Y Dios también quiere que nosotros lo hagamos con sencillez de corazón como a Cristo. Y hay algo más que añade Pablo y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y acá Pablo dice algo a sus siervos. Siervos, lo que ustedes hagan, no lo hagan solamente cuando sus jefes
estén delante de ustedes. No lo hagan solamente cuando sus amos los estén observando. No sirvan al ojo. Eso es la prohibición de Pablo hacia los esclavos. Y esa es la prohibición de Dios para nosotros que trabajamos sometidos a alguien en un trabajo. Es muy común, hermanos, y no sé si te ha pasado o si tú lo has hecho, de que estás en tu centro de labores y hay muchas personas, lamentablemente debo decirlo, y ahí te voy a poner un ejemplo que no está nada bueno, pero es cierto. Hay trabajadores, hermanos, que prácticamente todo el día están con su celular en su trabajo. Y cuando ven que su jefe o su supervisor o alguien que está encima de él, una persona a cargo de él, está viniendo, se está asomando o alguien le dice que está llegando, dejan el celular y comienzan a trabajar, a hacer sus cosas. ¿Y sabes qué cosa? Eso es trabajar para el ojo del hombre. Y cuando se va, otra vez sigues sin hacer nada. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Que solamente tú pongas empeño, que tú pongas entusiasmo en tu trabajo solamente cuando te ve tu jefe. ¿Y sabes por qué haces muchas veces eso? Uno es por aparentar que trabajas, pero lo otro es por querer agradar a los hombres. Y eso es algo que también está prohibido. Tu trabajo, tu servicio, no debería ser para tú agradar a tu jefe. No debería ser para que tú obtengas algo a tu favor. No es para que tu jefe tenga un concepto bueno de ti. No, tú no deberías trabajar ni hacer lo que haces en tu trabajo para llamar la atención de tu jefe. Tú debes hacer tu trabajo para agradar a Dios. Como dice después. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Al que tú estás sirviendo o al que tú debes servir cada vez que tú estás en tu centro de labores es a Cristo. Lo que Pablo está tratando de proyectar a los esclavos de esa época es el amo que tú tienes al frente, velo como si fuera Cristo. Sírvelo como si fuera Cristo. Y ponte a pensar en eso. Si Cristo fuera tu jefe literal, donde tú lo ves llegar temprano, donde tú lo ves ahí en su oficina, ¿realmente tú harías lo que haces hoy en tu trabajo? ¿Te relajarías como lo haces hoy en tu trabajo? Creo que no. Pablo quiere que apuntes a eso. Que tu servicio que tú haces dentro de tu centro de labores sea como si Cristo estuviera ahí. Y ten en cuenta algo. Cuando uno trabaja para el ojo, cuando uno trabaja para que tu jefe o el encargado tuyo te vea y para poder agradarlo, realmente eso es vivir como un esclavo. Si tú buscas querer trabajar solamente para que te vean y querer trabajar solamente para poder agradar a tu jefe, prácticamente ahí eres un esclavo, pues. Lo que Dios busca, hermanos, es que tú puedas ser un empleado excelente. Que no solamente haga un buen trabajo porque tu jefe te está viendo. Que no solamente haga un buen trabajo porque estás recibiendo un sueldo justo. No. Nosotros sabemos, hermanos, que hoy en día muchas empresas no pagan de repente lo que es. Pero a veces tenemos que estar ahí trabajando por la necesidad. Y lo que Dios quiere, hermanos,
es de que a pesar de que no recibes o no te pagan lo que quizás tú quisieras, tú tienes que hacer un trabajo excelente. Porque tú no estás trabajando para el jefe que tienes ahí. Tú estás siendo un trabajador de Cristo y Él te ha puesto ahí. Él te ha puesto ahí. ¿Sabes qué cosa, hermanos? Hay mucha gente, inclusive cristianos, que creen que el cristianismo solamente se debe vivir dentro de la iglesia. Que ahí es donde yo debo mostrar amor, misericordia, gracia, donde yo tengo que mostrar servicio, no sé, generosidad, piedad, un buen testimonio, etcétera, etcétera. Pero que cuando yo salgo de la iglesia, no es mi responsabilidad mostrarme como cristiano. Solo en la iglesia lo tengo que hacer. Y hay muchos cristianos que han hecho eso, de que creen que el lugar donde les corresponde ser como cristianos o verse como cristianos solo es la iglesia. Pero hermanos, acá Pablo prácticamente lo que nos está diciendo es esto. Tu cristianismo tiene que pasar los límites de la iglesia. Porque no solamente Dios te ha llamado a ser cristiano dentro del círculo de los demás cristianos. Tú tienes que ser un cristiano que glorifique el nombre de Dios en tu trabajo. Ahí también tienes que ser un cristiano. Yo ahorita no tengo un trabajo donde tenga que obedecer las órdenes de alguien. Todavía ahorita no, pero pronto de repente lo tendré. Pero yo sé que hay varios hermanos acá conectados que sí tienen un jefe, que sí tienen un supervisor, que sí tienen un encargado. La pregunta es, si tu jefe tendría que hablar de ti en cuanto a tu trabajo, ¿qué es lo que diría? Otra cosa que te tienes que preguntar es, cuando tu jefe no te está viendo o no está, ¿tu trabajo es el mismo del que tú haces cuando está mirándote? En la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos trabajadores distintos. Di este comentario, hermanos, de que hay personas que separan la iglesia con el trabajo diciendo que el cristianismo no tiene nada que ver en el trabajo. Y lamentablemente mucha gente a veces lo cree así, pero otros inconscientemente viven así. Hay muchas personas que tienen sus empresas que se han determinado en decir esto, y no sé si has escuchado. Cualquier persona puede venir a trabajar acá, pero menos un cristiano. Ese es el testimonio que hoy muchos cristianos tenemos. No, por diferentes razones. Uno, porque son irresponsables. Otro, porque no ponen empeño en lo que hacen. Otro es porque son inconstantes. Trabajan 2 semanas, 3 semanas, reciben su sueldo y ya ven que tienen plata y se van. Ya no van, ya. Llegan tarde a su trabajo y quieren salir primeros. Eso es lamentablemente el testimonio que hoy muchos cristianos tenemos. Trabajo con cualquiera, pero menos con un cristiano. Qué triste, hermanos. Qué triste que sea así. Y el cristianismo tiene como propósito no cambiar el sistema social de trabajo, pero sí tiene como propósito cambiar ¿cómo se llama? El sistema en un sentido por tu comportamiento. Tu vida, tu comportamiento, hermano, debería ser distinto a cualquier trabajador. Y eso es lo que deberías preguntarte. ¿Cómo eres tú como trabajador? ¿Cómo eres tú? Pregúntate eso. No te compares con los otros que están trabajando ahí. ¿Estás haciéndolo para Cristo? ¿Estás trabajando para Él? Hermano, la razón por la cual tú tienes que ser un buen trabajador no es por el salario que te puedan dar, no es por el incentivo que te puedan dar. Hay una meta, vas a ganar un incentivo si es que llegas a eso. Me pongo a trabajar más horas, más tiempo, hasta mi hora de refrigerio
lo sacrifico por llegar a esa meta. No. La razón por la cual tú debes ser el mejor trabajador y hacerlo con excelencia es porque los vas a hacer o lo tienes que hacer para Cristo. Deja de relajarte. Deja de pasarte de vivo cuando estás en tu trabajo y nadie te está viendo y le estás robando tiempo. Nadie te ve. Deja de llegar tarde y marcar que llegaste temprano para que no te perjudique en tu historial de llegada. Hace poco vi algo chistoso de un abogado que creo que no estuvo presente en un caso, pero virtual, donde apagó su cámara. ¿Y sabes qué cosa? Trató de que uno de sus amigos hiciera o lo reemplazara, pero como no se veía la cámara, trató de engañar al juez y a todos los que estaban escuchando ahí. ¿Dónde estará él? No sé. No, enfermo no creo que haya estado, porque hubiera sido una razón para suspender el juicio. No sabemos qué pasó, pero trató de engañar a su superior, el juez, poniendo otra persona. Así es como se mueve el mundo. Y tú como cristiano tienes que ser distinto. Tienes que ser distinto. Tienes que marcar la diferencia como trabajador. No lo hagas para llamar la atención. No lo hagas si es que te ven. No engañes a la gente a la cual tú trabajas. No le engañes. Dios está viendo todo eso. Recuerda de que Dios tiene los 24 horas del día sus ojos puestos en ti. Y Él te ve todo lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Todo. Hermanos, si nosotros obedeceríamos este mandamiento como la Biblia lo proyecta, el mundo laboral sería distinto. El cristianismo sería más deseado por la gente que no es cristiana. Porque ven que haces un trabajo excelente, porque ve que eres responsable, porque ve que eres puntual, porque ve que eres íntegro. Y eso es lo que Dios busca, que tú seas un buen trabajador, que valores el trabajo donde estás ahora. Los esclavos estaban en un lugar que quizás no querían estar, quizás no tenían el jefe que les gustaría tener, pero igual la voluntad de Dios es: sométanse a ellos y obedézcanlos, y obedézcanlo bien, no a media caña, no si tienes ganas o no. Hazlo como si estuvieras sirviendo a Dios, porque a Él es el que debes agradar. Valora tu trabajo, hermano. Aprovéchalo, y más aún ahora, donde mucha gente está perdiendo su trabajo. Si tú tienes un trabajo ahora, valóralo. Y la forma de valorarlo es hacerlo con excelencia. No importa si tienes 10 años en tu trabajo, porque a veces mientras más años tenemos, creemos que conocemos más el sistema de trabajo y podemos relajarnos más. No. Dios quiere que nosotros seamos íntegros en todo tiempo. Recuerda que te están pagando por las 10 o 8 horas que tú estás trabajando. No te están pagando por algunas horas para que trabajes. Te pagan por todo el día. Y tú tienes que ser responsable trabajando todo ese tiempo. En verdad, todo ese tiempo. Prácticamente tú no tienes libertad ni derechos en ese momento en que estás ahí, porque la persona que te ha contratado te ha pagado para que tu tiempo sea solamente para Él. Y eso es lo que nos toca a nosotros como trabajadores. ¿Y sabes qué cosa? Hay algunas personas que tratan de evadir esa responsabilidad. ¿Y sabes qué cosa hacen? Y eso está mal. Y hay que examinar nuestro corazón. Hay personas que se vuelven independientes. O sea, tratan de tener un negocio, tratan de tener un trabajo donde no tengan un jefe, lo cual no está mal. Es bueno, te puede ser rentable. Pero ¿cuál es la motivación de estas personas que no quieren ingresar a una empresa?
Y te lo dicen siendo cristiano. Es que a mí no me gusta que me manden. Es que a mí no me gusta que me den órdenes. Es que a mí no me gusta tener una hora de llegar y una hora de salir. Yo quiero manejar mi tiempo. ¿Y sabes qué cosa? Eso es falta de humildad. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La razón por la cual tú quieres ser independiente no debe ser porque no te gusta que te manden. O sea, eso está mal. Porque si no te gusta que te manden en un trabajo, ya me imagino cómo será cuando tu pastor o tu líder te manda a hacer algo o te pide algo. Si no te gusta que te manden tu jefe, definitivamente no vas a hacer caso a nadie, pues. Porque el no querer obedecer a alguien no es ¿cómo se llama? O sea, no solamente es para algunas personas, es para todos. O sea, si no te gusta algo, no te gusta de nadie, pues no solamente del lado laboral. Entonces examina tu corazón. Yo también necesito examinar mi corazón. En algún momento de repente Dios me permite trabajar otra vez en una empresa. Y yo tengo que ser un buen trabajador. Lamentablemente no lo fui cuando en un momento lo estuve trabajando. Y lo reconozco. Ya he contado esta historia, ¿no? De que cuando he trabajado en una empresa no he sido un cristiano que haya dado un buen testimonio. Y es feo, hermanos. Es feo que como cristiano te señalen de que no eres un buen trabajador. Es feo que como cristiano te señalen de que no eres honesto. Es feo que como cristiano digan que no estás creciendo en tu lado laboral, te has estancado. Es feo, hermano. Nosotros debemos crecer, no con el afán de querer llenarnos de riquezas y de títulos, no, sino porque nosotros lo estamos haciendo para Dios. Y si haces algo para Dios, definitivamente vas a ir creciendo, porque lo vas a hacer con excelencia. Repito muchas veces esta palabra, hermano, porque es una palabra la cual no aplicamos mucho en el trabajo. Y el versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso es lo que he venido diciendo. Sirve con buena voluntad, haz tu trabajo con buena libertad, con buena voluntad, porque lo estás haciendo para el Señor. ¿Y sabes qué cosa? Capaz tú dices, Víctor, eso es lo que yo he hecho siempre, es lo que yo hago, o es lo que quiero hacer, hacerlo con buena voluntad, ser un buen trabajador. Pero ¿sabes cuál es lo malo? Que mi jefe ni mi superior reconoce eso, no se da cuenta del punche que le meto, que le pongo cada vez que hago un trabajo que me manda. No se dan cuenta el sacrificio que hago para poder conseguir lo que me están pidiendo. No se dan cuenta de la lucha que yo tengo, inclusive con mis propias comodidades, para poder hacer lo que ellos me piden. No me lo reconocen. Es más, ni siquiera se dan cuenta que trabajo para ellos. O sea, entiéndeme, capaz tú puedes decir. ¿Y sabes qué cosa? Si tú lo estás haciendo para el hombre, te vas a frustrar. Pero hay un incentivo que Dios te quiere dar si estás pasando por eso, o si en algún momento pasas por eso, que tu trabajo no está siendo valorado como tú quisieras. ¿Sabes qué cosa es? Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siendo siervo o siendo libre. Eso es lo que Dios te promete. Tú no debes ser un buen trabajador porque quieres buscar un ascenso. Tú no debes ser un buen trabajador porque te van a aumentar el salario. Tú no tienes que ser un buen trabajador porque te van a premiar un sábado dándote lo libre. Tú no tienes que ser un buen trabajador para que la gente te mire y te alabe. No, tú tienes que trabajar con excelencia porque lo haces para tu Dios, tu Señor. Y Él es el que se va a encargar de recompensarte. Porque Él observa, Él te ve. Y créeme que si quizás tus
jefes, tus encargados, tus supervisores no están valorando lo que tú estás haciendo, va a llegar un momento en que recibirás según el bien que tú hayas hecho mientras has sido empleado. Capaz tienes 2, 3 años sin ascender, capaz tienes varios años sin que te suban el sueldo, y tú dices, pero ¿por qué? Ya tengo tiempo y todo eso. Bueno, hermanos, sé que hay jefes malos, injustos, pero Dios te va a recompensar. Si que tú estás haciendo una buena labor a pesar de eso. Y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, rapidito, versículo 12. No, 1 Pedro 2:10. 1 Pedro 2:10, rapidito. 1 Pedro 2:10. ¿Dónde está? Bien. 1 Pedro 2:18 diré. Dice, criados o esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Otra vez, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No importa cómo sea tu jefe, no importa si no tiene el mejor carácter que tú quisieras, no importa si a veces te hace perder la paciencia, no importa si a veces es un poco airado, iracundo, déspota, frío, insensible, no sé, obedécele. Siempre y cuando no te manden a hacer cosas inmorales, corruptas, que no le agradan a Dios, tú tienes que obedecerlo. Ya cuando pase eso, claro que tienes la libertad de decírselo o de renunciar. Pero mientras te manden a hacer cosas para las cuales están contratados, tienes que obedecerlo. Tienes que obedecerlo. Y no importa qué carácter tenga. Como dice Pedro, no solamente a los que son buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. ¿Y quién no ha tenido un jefe que ha sido muy malo? A él tienes que obedecerlo también. Entonces, hermanos, valora tu trabajo. Sé un buen trabajador. Ten paciencia. Obedece siempre. Y recuerda que Dios está observando todo ese buen trabajo que estás haciendo. Y Él, en su tiempo, te va a recompensar por el bien que hiciste. Muy importante. Eso es lo que nos toca a nosotros como trabajadores. Y versículo 9, para terminar, es lo que le toca a los jefes frente a sus empleados, o frente a sus siervos, o frente a sus esclavos. Esto es lo que quiere Dios para los jefes. Y vosotros, amos o jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabes qué cosa, hermano? Los jefes tienen que entender esto, que tanto su empleado o el esclavo tiene el mismo Señor que tú siendo amo o siendo jefe. Y los dos, tanto el empleado y el jefe, son iguales delante de Cristo. Este mandamiento, hermanos, está dirigido a los amos cristianos, a los jefes cristianos. Recuerden que dentro de la iglesia de los Efesios es muy probable, casi seguro que había esclavos y amos. Ahorita ya escucharon los amos, los siervos, los esclavos lo que tienen que hacer. Y bueno, quizás no les gustó mucho, pero es lo que Dios quiere para sus vidas como creyente que ahora lo son. Y ahora le tocan los amos. Y justo hace un rato estaba escuchando una enseñanza y este pastor dice, imagínate el rostro de los jefes, de los amos, de los siervos, cuando escuchen esto, el versículo 9. Amos, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Imagínate, ¿no? Imagínate que tu jefe o los jefes de todas las empresas estén en una reunión y después de hablar de los esclavos, de los empleados, Dios le diga: ahora amos ustedes, también hagan lo mismo con ellos y quiten las amenazas. Habrá sido un poco vergonzoso para ellos, ¿no? Porque como digo, hermanos, había muchos amos en esa época que trataban mal a sus esclavos. Un esclavo en esa época, hermanos, era considerado como una herramienta de trabajo nada más. Era un poquito superior a una herramienta, como una lámpara. Un poquito más superior. Era comparado como un animal. A tal punto en esa época, hermanos, ¿sabes qué sucedía? Que cuando un esclavo ya era anciano, lo botaban a la basura. Porque para ellos ya no servía. ¿Sabes qué sucedía también en esa época y qué es lo que hacía un jefe? Cuando un esclavo estaba enfermo, decían: botémoslos al pozo. No tenían el corazón de querer curarlo o salvarlo, porque lo veían como herramientas. Si está mal, ya no sirve. ¿Para qué vamos a invertir en medicamentos, alimentos? Bótalo. En esa época, hermanos, los esclavos eran tratados mal. Cuenta la historia de que un gobernador llamado Augusto mató a un esclavo. ¿Sabes por qué? Porque por accidente un esclavo mató a su periquito o a un ave de él. De casualidad, lo mandó matar. Otra persona de esa época también se cuenta en historia que un esclavo de casualidad botó una bola de cristal, que lo tienen como adornos, y lo mandaron quemar. Así eran tratados los esclavos. Y en ese contexto Pablo les dice: de repente, hermanos, dentro de esta iglesia había hombres, amos, que siendo cristianos continuaban tratando mal a sus esclavos. Y Pablo a ellos les hace el par y les dice: amos, hagan con ellos lo mismo. ¿Y sabes a qué se refiere cuando dice hagan con ellos lo mismo? ¿Qué es lo que les mandó Pablo a los esclavos? Obedézcanlo, háganlo para el Señor, para agradar a Él, porque es su voluntad. Eso le está diciendo a los amos también. Obedézcanlos, pero no en el sentido de que ustedes hagan la tarea que a ellos les toca hacer. No. Obedézcanlos en el sentido de que cada vez que un esclavo o un trabajador te dice jefe o amo, algo está sucediendo en el trabajo, no tenemos las herramientas que necesitamos, el trabajo es muy pesado, ¿qué te parece si contratas a otra persona o a más personas para equiparar el trabajo? Escúchalos. A eso se está refiriendo Pablo. Obedézcanlos. Consideren cuando le vengan a decir que algo falta o que algo necesitan. Escúchenlos. Háganle caso. No los ignoren. Eso es lo que pasa hoy en día en los trabajos. Los jefes no te hacen caso. Y es por eso que hay huelgas. Es por eso que los trabajadores tienen que estar afuera de su trabajo con pancartas diciendo injusticia, explotación, etcétera, etcétera. Porque los jefes, los encargados, no escuchan. Y lo que Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es que ustedes los escuchen. Ustedes tienen que escucharlos. Esa es la diferencia entre un jefe cristiano y un jefe del mundo. Y si tú eres jefe, si tienes a una persona o dos trabajando para ti, escúchalo. Muestra que eres un jefe distinto al del mundo. Porque ni un trabajador del mundo tiene la libertad y la confianza de acercarse a su jefe y decirle: jefe, falta esto. Tienen miedo que los voten, tienen miedo que les recorten el sueldo. Pero tú, si eres jefe, tú
empleado debería tener la libertad y la confianza de acercarse y decirte, ¿sabes qué? Esto está pasando. ¿Puedes hacer algo? Y si tú consideras que está bien, hazlo. Ese es un jefe cristiano. Otra cosa de los jefes que tienen que tener presente es que no pueden explotar a alguien que está trabajando para ti solamente porque necesita para comer. No puedes estar explotando ni abusando de una persona que trabaja para ti solamente porque sabes que necesita ese dinero para poder sustentarse. Eso es explotación, eso es abuso. No le hagas trabajar más de lo que toca. Hermanos, el horario de trabajo son 8 horas y hay 1 hora de refrigerio. Esa es la ley. Pero hay muchos jefes cristianos que no les interesa eso. No les interesa eso. Y los hacen trabajar a sus empleados las horas que ellos quieren. ¿Y sabes cuál es lo peor, hermanos? Que en su mente de estos jefes está esto. Tienes que pagar derecho de piso, pues. Para mí no fue fácil. A mí me trataron peor que a ti. Entonces, ¿qué se va a quejar, pues? Eso es lo que a veces está en la mente de las personas que son jefes ahora. Yo trabajé más horas y por eso llegué a donde estoy. Y así quieren tratar a sus empleados. Si tú has contratado a alguien, respeta el horario de su trabajo. Y si tú quieres hacerle trabajar un poco más, habla con él y pregúntale si no tiene problema. Y si no tiene problema, dile, no te preocupes, yo te voy a dar algo adicional por esas horas extras. Pero el trabajador no está obligado a quedarse más horas de las que tú quisieras que se quede. Pero hay jefes que son malos, que le dan de comer a las 3, 4 de la tarde. ¿Y sabes qué dicen? Yo comía a las 5 y no me quejaba. Eso es malo. Y si tú eres jefe o tienes a alguien a cargo, o si vas a ser jefe en algún momento, no puedes aplicar esos abusos del mundo. Así haya sucedido en la vida de las personas que después de ese abuso hayan sido jefes. O sea, no porque ves a algunas personas que ahora son jefes, que pasaron por un proceso difícil de abuso, creas que está bien. Trata bien a tus empleados. Busca ser de bendición para ellos. No los veas a ellos como herramientas que pueden generar dinero para que tú te enriquezcas. No los uses como herramientas nada más. Entiende que tienen responsabilidades, tienen sentimientos. Pregúntale, abre tu corazón y dile, ¿qué necesitas? ¿Qué falta? ¿Qué crees que falta en el trabajo? Dale las condiciones adecuadas para que pueda trabajar y sentirse bien. Cuando hace algo mal, cuando comete un error, llámale la atención. No estoy diciendo que no se le diga nada. Hazlo, pero hazlo con amor. Hazlo como si tú fueras ese empleado que se equivocó o ese empleado que necesita ser corregido. Pero no abuses de ello, hermanos. Yo sé que quizás en nuestra iglesia no pasa mucho esto, pero por ejemplo, hay casos en que hay cristianos que contratan a empleadas, ¿ya? Empleadas mayormente, mujeres. Y las empleadas tienen que tener 1 hora de trabajo, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ponle. Pero ¿sabes qué sucede en muchos lugares, hermanos? Es que prácticamente la empleada no tiene un horario de trabajo, solamente porque la empleada vive ahí, porque hay empleadas que viven dentro del mismo hogar donde viven sus dueños, sus jefes, y lo que sucede es que nunca tienen 1 hora de entrada ni de salida. Los jefes abusan de ella llamándolas a la hora que quieren, inclusive 12 de la noche quieren que vengan a atenderlos. No les corresponde eso. Y también hay muchos cristianos, hermanos, que quizás están ayudando a otras personas, dándole alojamiento o de repente dándole un dinero extra y creen que por eso ya están obligados a que se haga todo lo que quieran y que él no puede quejarse de nada.
porque están recibiendo algo de mí. Eso no le agrada a Dios. No abuses de los trabajadores. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los amos de esa época. Hagan lo mismo con ellos. Hagan lo mismo. Sean jefes cristianos de verdad. Dejando las amenazas. Deja de amenazarlo. Deja de decirle, ¿cómo se llama? Te voy a votar si es que no te quedas una hora más. Porque hay así, hermanos. A veces yo tengo muchos amigos que me cuentan esto, que cumplen sus 9 horas o 8 horas y hay mucho trabajo por hacer y a veces no tienen la confianza, la tranquilidad de levantar sus cosas y irse. Ahora, si tú eres jefe, capaz dirás, pero Víctor, hay trabajo, pues tiene que quedarse. Sí, pero habla con él, pues. Y dile, ¿puedes quedarte? ¿Está bien si te doy algo adicional? No esperes o no creas de que está obligado a quedarse solamente porque tú quieres. Dale la libertad de que él pueda irse si se quiere ir. O si llegan a un acuerdo, que se quede. Pero no le pongas esa mala cara de decirle, te vas a ir. Ya está bien. ¿Cuántos jefes no hacen eso? Eso está mal. No abuses de alguien que quizás está trabajando para ti porque necesita. Sé de bendición para él. Ayúdalo. Entiéndelo. Escúchalo. Hermanos, todo el centro de labores tiene recursos humanos, ¿no? Que supuestamente están para ayudar al empleado. Pero lamentablemente esos recursos humanos son puestos por los mismos jefes. Entonces ya entiendes por quién van a ir más que todo, pues, ¿no? O a veces están condicionados, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es, hermano? Es que si tú eres jefe y no estás tratando bien a tu empleado, hay alguien que está por encima de recursos humanos y es Dios. Dios está observando cómo tú tratas, cuánto le pagas, a qué hora le das de comer, cuántas horas lo haces trabajar. Él está viendo todo eso ahí. Y si tú estás actuando mal en eso, Dios te va a juzgar por el maltrato que has dado a estos trabajadores. No es la voluntad de Dios que tú hagas eso. Deja de amenazarlo. Deja de condicionarlo. Deja de decirle, te voy a quitar tu trabajo si es que no haces esto. Y más aún ahora, hermanos. Ahora estamos en un tiempo donde muchas personas están perdiendo su trabajo. Mucha gente está perdiendo su trabajo. Y tú, si tienes a personas que trabajan para ti, si puedes ayudarlos, dándole trabajo, manteniéndolos en tu trabajo, hazlo. Pero no los botes. No los botes así nomás, no los dejes a la deriva. Eso es lo que hace muchos jefes. No les importa. Tú tienes que ser un jefe distinto. Preocúpate por ellos. Preocúpate por ellos. Son personas. Es tu hermano en Cristo. Y para terminar, como dice, y para Él no hay excepción de personas. Cuando tú estés delante de Dios, jefe, y también esté tu amo, tú y tu jefe y el amo, y el esclavo o el empleado son iguales delante de Dios. ¿Y sabes qué cosa? Dios los va a juzgar a los dos. Y no importa si tú tuviste un buen título, si tuviste una gran casa, un buen carro, 3 carros, 5 carros, 6 carros, dinero. A Dios no le interesa lo que tú tengas. No le interesa lo que hayas conseguido con tu trabajo. A Dios le interesa cómo tú tratas a tus empleados y cómo lograste eso que ahora tienes. Y eso es lo que Dios te va a pedir. Porque los dos son iguales. Los dos tienen el mismo Señor. Ama a tu empleado. Y empleado, ama a tu jefe y obedécelo. Porque esa es la voluntad de Dios para ambos. Teniendo una relación así, hermanos, no habría protestas. No habría necesidad de recursos humanos. El problema de lo que vemos en nuestro país, ahora que estamos en elecciones, no es un problema de política o de, sistema social de trabajo. No, es el tema del corazón.
Cuando la gente cambia y entiende estas verdades de Dios, no va a tratar a sus empleados como esclavos. Y cuando alguien conoce de Jesús, tampoco va a ser relajado cuando trabaje. Estas dos cosas van a complementarse y van a poder salir los dos adelante, sin ningún abuso, sin ningún maltrato. Van a hacer la voluntad de Dios. Así, hermanos, fue como la esclavitud desapareció en el mundo. Fue el cristianismo quien desapareció la esclavitud. Porque los jefes aplicaron esto y los siervos también. Y su jefe dejó de verlo al que era su esclavo como su esclavo, porque lo amaba. Y el amo y el siervo dejó de verlo como su jefe, en el sentido de que lo odiaba o tenía rencor hacia él, y ahora lo obedecía voluntariamente y por amor. Imagínate un centro de labores así, donde el jefe piense en el empleado y donde el empleado cumpla con su responsabilidad. El mundo sería distinto. Y si tú estás en un trabajo o eres jefe, haz eso, hermano. Es lo que a Dios le agrada. Examina tu vida si no estás siendo un buen trabajador. Examina tu vida si no estás siendo un buen jefe. No te guíes por las cosas que el mundo hace como jefe. Guíate de lo que dice la palabra. Y si has fallado en eso, pídele perdón a tu empleado. Y si has fallado eso como trabajador, pídele perdón a tu encargado. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ser buenos trabajadores, Señor. A hacer las cosas con excelencia. A no trabajar solamente cuando nos vean, Señor, sino en todo tiempo. Porque a ti te queremos agradar. Ayúdanos a hacerlo con buena voluntad y de corazón. Y también haznos recordar que aun cuando no recibamos alguna recompensa de parte de nuestros jefes, tú estás viendo todo. Y tú vas a darnos, Señor, una recompensa. Y vosotros, los que son jefes, por favor, cambia sus corazones, Señor. Y ponles amor hacia sus empleados. Que no los vean como herramientas de trabajo. Que no los vean como animales que lo necesitan solamente para que puedan progresar. No. Ayúdalos, Señor, a que puedan atenderlos, escucharlos, ser de bendición para ellos, Señor. Y si han fallado en esto, ayúdalos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.